Bienvenidos al Consejo de Boctila. El día de hoy vamos a hablar de qué es lo que tienes que hacer cuando estás en crisis. Ok, imaginémonos que estamos en una gran crisis y estamos en un contexto donde la presión emocional no nos genera la claridad mental para poder llegar a las soluciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a salir de ese remolino tóxico que solamente te hace ver mal y que todo sigue mal y entonces al final dices todo mal y sigue mal? Lo primero es identificar que estás dentro de una crisis. Como decía Copérnico, hay que salirse del problema de la situación para poder lograr la claridad. Temístocles decía también, en la parte de los griegos, todo el contexto en el cual entre un problema tenías que empezar a dividirlo en partes y empezar a tener la mayor claridad. Para eso le he llamado el día de hoy el irnos a los básicos. ¿Qué es irnos a los básicos? Imaginémonos que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Ya dominabas la bicicleta en terreno totalmente seco. Oh, problema, vas en la bicicleta y empieza a llover y de pronto el piso se pone resbaloso. ¿Qué es lo que sucede? Si tú en la crisis de ir en la bicicleta, donde se te está moviendo el volante, donde no tienes el control, donde los frenos no reaccionan tan bien, si entras en caos y tus emociones te llevan fuera de, lo único que va a pasar es que vas a exagerar el resultado negativo en tu vida. ¿Qué quiere decir? El accidente que puedes tener puede ser mucho más grave que si tú fueras a tus básicos y dijeras, ok, ¿cómo me caía al principio y me lastimaba, pero no me lastimaba tanto? Pues solito me daba la vuelta y caía. Si tú te tiras, o sea, si tu capacidad de raciocinio te hiciera tirarte, ¿sí? No pasaría mayor cosa, quizá un raspón, pero no pasaría mayor cosa. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Estás en la emoción y entonces mueves el volante, no frenan, al no frenar piensas que te vas a matar y entonces lo que sucede es que tu cerebro no procesa una solución, sino procesa un caos con emoción, suelta adrenalina, te genera poca claridad mental y te vas al reptiliano, donde en el reptiliano tienes que buscar las soluciones. Hoy acabamos de pasar un año de muchísimas crisis. ¿Y cómo las solventaste? Yo te invito a que veas cómo las solventaste. Y entonces decías, todo está mal, la salud está mal, a tal persona le pasó tal, perdió tales cosas, perdió sueldo, perdió trabajo, perdió a su familia, está enfermo, mil cosas. Y en ese momento no dio el contexto. No dio la salida adecuada. ¿Qué es lo que hace alguien que se va a los básicos? Toma aire, se va hacia atrás, se va a sus básicos y entonces saca de su biblioteca de experiencias cuáles son las cosas que deben de usarse, cuáles son las cosas que deben de utilizarse para empezar a solventar y entonces empieza a priorizar todas las crisis en las cuales estás en este momento involucrado. Yo lo que te invito hoy y te invito esta semana es a que te des la oportunidad de encontrar cuáles son tus crisis. Punto número 1. 2. ¿Cuáles son las emociones que están derivando de estas crisis? 3. Irte a lo básico. Como bien decía Steve Jobs, connecting the dots. Voltea a tu biblioteca y conecta los puntos de atrás con tu presente y empieza a buscar soluciones que sean paulatinas, que sean constantes y que no sean mágicas. También la gente quiere al día de mañana, porque hizo un cambio, ya de esa manera, ya estar bien y ya con eso que se resolvían todos los problemas. No, paulatino, constante. Un cambio constante es lo que va a generar un hábito y un hábito es lo que va a generar una virtud. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a generar, por ejemplo, tu libertad financiera. Oye, estamos en un caos financiero, te vas a tus básicos. ¿Cuáles son tus básicos? Yo me acuerdo muchísimo que mi papá nos decía cuando había crisis. Cuando hay crisis, el bote de basura tiene menos basura. La ropa dura más y nuestros juguetes tienen mejor uso. Lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es identifica tus crisis, vete a los básicos, ve qué botones emocionales te está moviendo esta crisis, prioriza y empieza con cambios constantes, paulatinos y que no se frenen, que todos los días estés trabajando con eso. Te invito a vernos todos los lunes ahí en nuestro canal de YouTube, en Boctila Culebro. Estamos reformando todo para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Boctila Culebro. Y te recuerdo que trates de vivir tu mejor versión. Te mando saludos, tu amigo Boctila Culebro.